a todos y todas a un nuevo capítulo de Hora 25, un espacio para comprender. Pero para comprender necesitamos tener ciertas prácticas intelectuales o ciertas formas de pensar que nos permitan primeramente tener un entendimiento básico, fundamental de las cosas que están pasando. Hoy en día, entre todo lo que pasa, noto que se vuelve muy difícil acordar una interpretación sobre las situaciones que están sucediendo, que finalmente terminan en un contrapeso de que es bueno o malo, de que tiene que ser todo. Y uno dice, por ejemplo, viendo el borrador de la Constitución y toda la conversación, sería bastante sensato aceptar como un diagnóstico general de que hay aspectos positivos, negativos, dudosos, y hay algunas otras cosas que simplemente fundan algunas posibilidades que tendremos que ver en el tiempo, si la realidad, las competencias de los políticos, la economía, el mundo se condice con esos buenos deseos que inspiran esto, que también conlleva un cambio de modelo, porque básicamente es un cambio de modelo del neoliberalismo a otro tipo de modelo. Pero eso no significa que todo lo anterior sea malo, ni que todo lo que venga sea bueno. Nos invita a ver qué aspectos pudieran ser mejores, peores, pero sobre todo incluso abandonar el mejores y peores. Ver si son adecuados o inadecuados a la realidad. Pero para eso tenemos que distinguir un poquitito mejor las cosas. Y antes de ponernos a pelear, tratar de reconocer los del rechazo que esta propuesta puede tener cosas buenas, que sin lugar a dudas las tiene. Y la gente del apruebo también abrirse a aceptar que hay algunas cosas que pudieran generar peores males. Entonces, para ir indagando cómo pensar, cómo ir distinguiendo, cómo ir avanzando para llegar después a las comprensiones, tenemos de invitado a don Eduardo Llanos. Bienvenido, Eduardo. Bueno, pero yo no quiero hablar de eso, francamente. No, entre bromas. ¿Por qué? Porque me parece que lo que está pasando en Chile está determinado por lo que está pasando en el mundo. Entonces, yo, en mi caso, considero ocioso pronunciarme respecto a lo que está pasando en Chile, porque Chile es un laboratorio de lo que pasa en el mundo. Un laboratorio literalmente hablando. En cierto modo también lo era Ucrania. Ya parece que no. Y hay varios países que están operando como laboratorios, digamos, de observación y de tentativas. Entonces, francamente no quisiera meterme en el tema constitucional, pero sí aplicar a Chile algunas cuestiones que están ocurriendo en el mundo, que eso es lo más interesante. Avancemos saliendo un poco el ejemplo, pero claro, intuyo que vamos a ir encontrando los mismos, los mismos fenómenos. Exactamente, los fenómenos son muy similares aquí y allá en todas partes. En todas partes ha ocurrido que se ha ido polarizando la opinión pública, digamos. En todas partes ha ocurrido que se han ido generando paradojas. O sea que algunas banderas que hoy defiende la izquierda, antes las defendía la derecha y al revés. La gente no se está dando cuenta de eso, pero eso es cierto. Por supuesto, no todas. Pero por sobre todas las cosas, lo más relevante, más que ese intercambio de banderas, lo significativo, creo yo, es que ya la izquierda y la derecha no son lo que eran, definitivamente. Te pongo un ejemplo concreto. El ejemplo más concreto que yo pueda poner, y que lo he utilizado otras veces, pero no parece calar la argumentación en nadie. ¿Qué era lo que defendía principalísimamente la izquierda? Bueno, la justicia social, ¿verdad? Y como esa justicia social, en un plano macro, geopolítico, estaba en gran medida bloqueada por un modelo que se había implantado en el mundo, ¿verdad?, a rajatabla, ¿no?, como lo que se llamaba el capitalismo salvaje, en una versión todavía peor, que era el imperialismo. Entonces la izquierda era inevitablemente antiimperialista. Pues bien, ¿qué está pasando? Que hay una especie de neoimperialismo que está triunfando porque logró conquistar, comillas, y yo creo que en algunos casos simplemente sobornar a la nueva izquierda. Porque la vieja izquierda, los abuelos de los jóvenes de hoy, digamos,
Era una izquierda combativa, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero era muy... estaba cruzada por la inteligencia. O sea, lo que procuraba hacer siempre era dar buenos argumentos, con cifras, con datos, ¿verdad? Y eso hacía retroceder las pretensiones de lo que se llamaba el capitalismo bárbaro, el capitalismo salvaje. Pero hoy, con el tema de la deconstrucción, cuando la gente de izquierda ya no lee a Marx, ¿verdad? Ni a Engels, sino que lee a Foucault o a Derrida, ¿verdad? O a la Judith Butler, entonces las argumentaciones se viraron completamente, son otras ya, ¿ya? Y sin embargo, las viejas banderas de lucha de la izquierda siguen vigentes. Todo el tema de la explotación, a pequeña escala en cada país, a macro escala en el mundo entero, con unos países que subsidian a otros obligadamente por la vía de la expoliación, etc. Eso se mantiene, sin duda, y de manera todavía más cruel. Por el otro lado, la derecha, digamos, solía dar argumentos en pro de la libertad, entendida como la entendía ella, ¿verdad? Que era casi siempre un enfoque más bien restringido. Estoy hablando de la mayoría de los políticos, no estoy hablando de los intelectuales de la derecha, que sin duda tenían más calado, ¿eh? Sin duda, siempre los intelectuales de la izquierda y la derecha tienen más calado, pero, y los del centro también, pero bueno, pero esa defensa hoy está, digamos, mutando también, porque lo que se defiende ahora es una libertad muy básica, muy elemental, en la que todos deberíamos concordar, digamos, sin temer ser tildados de derecha. Por ejemplo, no sé, hace poco en Australia se prohibió a la población común, digamos, tener cultivos en la casa. O sea, en el patio de la casa tú no puedes tener cultivos. O sea, tú no puedes tener ni un perejil, ni, no sé, una mata de zapallo o de tomates. ¿Y qué argumentos se presentaban para esa decisión? Ahí está lo interesante, La argumentación siempre tiene un lado verosímil, pero hay que apuntar por sobre todas las cosas a los intereses. Siempre el punto es, ¿quién se lleva el dinero? Y no solo el dinero, sino también quién impone el poder. Y en este caso lo que se logra con eso es que la gente dependa exclusivamente del Estado para su alimentación. Ahora bien, si el Estado resulta que está en manos de un supuesto izquierdista, comprado por George Soros o por Bill Gates, que en este minuto es el mayor terrateniente de toda Norteamérica, toda, incluida Canadá y México. Bueno, entonces lo que va a terminar comiendo esa población van a ser estas croquetas sintéticas, raras, tóxicas, que nadie sabe cómo se preparan, ¿verdad? Y que contienen, porque hay que ver, la otra vez veíamos un video, no lo veíamos contigo, pero hay un video en el que unos señores decían cínicamente, con todo descaro, que bueno, que en los alimentos se podrían también meter microchips y qué sé yo, en fin, como para asegurar que todo el mundo tenga estos microchips incorporados en el cuerpo, porque el salto al transhumanismo hay que darlo ya. ¿Por qué? Porque lo decidieron unas élites. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, el panorama está completamente alterado. Ya no cabe hablar de izquierda y de derecha. Yo me sigo considerando una persona de izquierda en el sentido clásico, o sea, fui y soy antiimperialista, y más todavía, mientras más me entero de las barrabasadas, de las canalladas que han hecho, no ya solo en Sudamérica, que era mi foco siempre, digamos, a los 20, a los 30, sino en África, en fin, en todas partes del mundo. Y mientras más me entero a la vez de las nuevas máscaras del neoimperialismo y de cómo ha ido comprando la izquierda, más me siento de la izquierda clásica. Oye, pero al mismo tiempo creo que hay una parte de la derecha que ha entendido que su postura obstructiva respecto de las reformas sociales, su ceguera en materia de derechos básicos, incluyendo los derechos económicos básicos, de la redistribución de la riqueza y todo lo demás, bueno, ya no es sostenible. Entonces esa derecha está haciendo algunos
algunos progresos en esa materia, algunos avances. Pero también hay allí algunos que están comprados por el neoimperialismo, o sea, es obvio. Para mí es obvio, absolutamente. Sí, justamente, ¿te acuerdas que hace varios capítulos atrás nosotros mencionamos otro capítulo que nos había sido mucho más atrás, el Ágora, con respecto a lo que uno debía entender como, que después calibramos como conspiranoia y conspirología. Sí, Entonces, sí. a propósito que estás hablando de estas cosas que suenan como tan contraintuitivas, de decir, pero ¿por qué alguien le puede prohibir a alguien cosechar sus alimentos? O sea, entonces uno empieza a decir, ya se están poniendo conspiranoicos. Entonces, agarremos esa refutación posible. Claro, claro. Bueno, lo que yo quisiera decir primero que nada es que ese San Benito, ese mote que a uno le cuelgan, digamos, de conspiranoico, o qué sé yo, no es una argumentación. Es apenas un rechazo. O sea, no refuta nada. En el mejor de los casos rebate, pero no refuta. Porque no es lo mismo rebatir que refutar. Refutar requiere la operación lógica de detectar cuál es el punto débil de la argumentación del otro, enrostrárselo y invalidar por esa vía la argumentación o las consecuencias, las conclusiones. El rebatir simplemente implica mostrar oposición al argumento del otro por diversas vías, incluso hasta atacando al personaje y no al argumento, digamos. O sea, con falacia ad hominem y todo lo demás. Entonces, ahí yo haría una distinción básica. Pero bueno, asumiendo que hay gente que aplica ese San Benito así a trochimoche, yo diría, ok, pero ¿por qué no le echamos un vistazo a la cantidad enorme de supuestas teorías de la conspiración que se fueron revelando ciertas? Es enorme la cantidad y son muy, muy centrales. Empezando por Estados Unidos, donde el mote el rótulo de teoría de la conspiración, terminó de implantarlo, no lo inauguró, pero terminó de imponerlo la CIA para descalificar las versiones que la ponían en el foco de las sospechas respecto de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, en el año 63. Bueno, es una evidencia absoluta que la CIA estaba involucrada ahí, que el complejo militar industrial es el núcleo decisional en el que se fraguó ese asesinato. Y además cada vez está más claro por qué. No tengo que preguntarte por qué, porque ya o sea, punto es que Kennedy ya se había informado, cosa que no había ocurrido durante su candidatura, pero ya estaba informado de los alcances que tenía ese complejo militar industrial. Y no solo eso, tenía muy claro el gol que le habían pasado el año 13, digamos, con la fundación de la Reserva Federal, que como hemos dicho otras veces no es ni reserva ni es federal, digamos, es privada, es estrictamente privada. Y no solo es estadounidense, controla por esa vía los bancos centrales del mundo entero. Por supuesto, con muy buenas excusas. Eso es un poquito difícil de explicar así en un programa como este, ¿no? Pero en buenas cuentas significa que ellos tienen una especie de prerrogativa, el privilegio de imprimir dinero, cuando ellos lo estiman. Ellos hacen sus cálculos y dicen, bueno, se puede aumentar el circulante. Así. Bueno, pero es dinero fiat. Porque acuérdate que en 1973 se terminó con el respaldo en oro. Con el respaldo en oro. Entonces, empezó a existir ahora, bueno, acuérdate que esa fue la solución para la sublevación árabe, ¿verdad? Acuérdate que el barril de petróleo en ese tiempo, el 73, que costaba $9, pasó a 27, o sea, se triplicó, digamos. O 7, de 7 a 27, una cosa así, fue una triplicación. Bueno, entonces, ellos no tenían solución para ese problema, porque todavía la industria del mundo, y en particular la norteamericana, dependía mucho del petróleo. Y entonces, si ese petróleo lo estaban produciendo los árabes, ¿verdad? Había que comprárselos a ellos a un precio que iba a ir encareciéndose cada vez más. Entonces inventaron esta manera de penetrar, ¿verdad?, al mundo árabe. No es Estados Unidos el que lo hace. No son los 220, 230 millones de habitantes, 250 que tenía entonces, hoy día son más de 300. No, es el Deep State, para decirlo con todas sus letras. Es ese grupo de psicópatas que pertenece a todo el espectro político, pero que en definitiva no pertenece a ninguno de los partidos, sino que pertenece a la mafia
que ya hemos nombrado en otras ocasiones, que es una mafia extraterritorial. Bueno, entonces, John Fitzgerald Kennedy se enteró de estas maniobras y empezó a comprender cabalmente lo que eso implicaba. Y hay un discurso de él que prefigura su decisión. Entonces, ellos ya lo vieron venir. Y bueno, ese escenario ya lo tenían previsto y lo matan simplemente. Todo el mundo entiende que con la CIA y con el FBI... asesinan al asesino. Claro, asesinan al asesino. Eso es clásico, además. Asesinan al asesino porque ellos saben que cuando lo aprieten, digamos, podría salir la verdad. Algo así como Epstein y el otro caso muy similar. Claro, claro. No sería raro que la Ghislaine Maxwell, la pareja y cómplice de Epstein, también aparezca muerta por ahí. Bueno, entonces, a lo que iba es que en esa ocasión se transparentó una parte de la estrategia. Pero como no fue frenada, y como ellos tenían un poder de verdad muy difícil de contrarrestar, entonces siguieron avanzando. Yo diría que el último indicador de eso fueron los atentados de... Bueno, hay que decirlo porque ya está bastante claro, digamos. Los atentados llenos de incongruencias en las versiones oficiales de las Torres Gemelas. Eso es algo... O sea, eso es algo insostenible, digamos. Hay un informe que detecta 105 incongruencias en la versión oficial. 105 como mínimo. ¿Ya? Ahora, eso es contraintuitivo, pero sin duda es contraintuitivo porque todos tenemos la imagen de esos aviones, ¿verdad? Estallando ahí en llamas en los edificios. Y se nos olvidan algunas cosas básicas. Se nos olvida que no le cayó ni medio escombro al edificio del frente, a la Torre 7, y cayó igual. Y cayó por una orden. Sí. Una orden del mismo señor que no fue a trabajar ese día, aunque iba a trabajar todos los días y que era el dueño, ¿verdad? El que tenía un seguro comprometido. Y por eso justamente decía, ahí quizá podemos ir linkeando un poquitito la introducción de la dificultad para sancionar o distinguir la realidad de forma adecuada y el impacto que tiene la noticia. Porque yo creo que yo personalmente vi la noticia en aquel momento, dije, ¡ay, un atentado árabe, el Medio Oriente, qué sé yo! Y como muchos años después dije, oye, pero qué raro que se hayan caído sobre sus propios ejes los edificios, porque es raro que si cayó en el piso 15, que tiene que ver con el piso 1, eso no daba para que se desplomaran armónicamente sobre su propio eje. Y después dije, pero qué raro, dije yo, eso es poco, pero me demoré años en reparar en eso, que era poco posible, casi como uno lo ve cuando mira aquí vamos a dinamitar un edificio, así, pero caen igual que los otros, así como sobre su propio eje, así como... Bueno, los científicos también se demoraron más que tú, pues, porque, a ver, el año 2017, por ahí puede ser, 2017, 2018, la revista de Física Europea le dedicó un dossier a ese caso. Y fue un dossier interdisciplinar, porque había físicos, había un autor que era como experto en demolición, un experto militar, un ingeniero militar, había constructores civiles, en fin, había una serie, y cada uno de ellos tenía a su vez un equipo de gente en la que se apoyaba. Y la conclusión fue categórica, o sea, no hay ninguna duda de que la caída de las Torres Gemelas se parece en un 99% a la caída programada, ¿verdad? Por demolición programada de un edificio. Pero esos son los indicadores son muchísimos. Pero era de los más evidentes, seguramente hay otros, pero... No, y ahora me han aparecido cosas peores que esas. Entonces, cuando uno trabaja con la evidencia sensorial, con lo que le dicen los ojos o los sentidos, se olvida de que uno es muy falible en ese plano. Es terriblemente falible. Uno puede escuchar algo, ¿no?, y asociar de inmediato, ¿verdad?, con un hecho, y resulta que no es un hecho. Esa voz, por ejemplo, está grabada. No era que estuviera ahí. Por ejemplo, yo te escucho a ti, por ejemplo, hablar ahí tras el biombo. Y yo digo después, en mi testimonio, bueno, yo vi que puedo acreditar que Sebastián estaba ahí porque yo lo escuché detrás del biombo. Sí, pero resulta que había una grabadora con la voz de Sebastián, digamos. Pero eso yo no lo recuerdo. Y si tengo, qué sé yo, algunos jueces
cómplices o medios tontorrones, digamos, van a aprobar mi testimonio. Hasta que haya alguien que diga, a ver, pero usted fue a ver detrás del biombo, ¿vio a Sebastián ahí o solamente escuchó la voz? Solamente escuchó la voz. Ah, y podría ser que, entonces se introduce la duda razonable. Y ya el fallo es otro. Pero mientras todos estemos operando como operamos siempre, en un estado de duerme vela. Es como hipnótico, porque es Sí, como esto es que hipnótico, por te cierto. dicen que esto y ya es. Claro que sí. No, es algo increíble. El caso de las Torres Gemelas es un caso ya... O sea, yo creo que le queda muy poco tiempo de vida a esa versión, digamos, ¿no? Porque hay demasiadas incongruencias. Eso también me lleva a asociar un poco algunas cosas que hemos conversado en otros capítulos también, que tiene que ver con que nosotros estamos expuestos a una línea editorial más cercana a la ONU, que en realidad lo hemos dicho, o sea, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la versión? ¿Qué saben los otros que no llega a nosotros? Ahora estábamos con Ramón Freire hace un tiempo atrás, hablaba de que se estaba firmando un acuerdo para ceder soberanía a la OMS. Pero está muy claro. Y tú Pero mencionas fracasó. que estaba pasando, por otro lado, otra Sí, cosa sí, que sí. yo no tenía ni idea. Bueno, por ejemplo, claro, por ejemplo, en los mismos días en que se organizaba el Foro Económico de Davos y todo lo demás, y veíamos, a propósito de eso, después podríamos ver un videíto. Si quieres lo vemos antes para darle un contexto o cuando tú Bueno, prefieras. podría ser, pero es que no tiene mucha pertinencia en este minuto, pero lo vemos en unos Aguantemos segunditos un más poquito porque hay un entonces. video que es bien pertinente, pero déjame decir algo a propósito de eso. Es que simultáneamente al Foro Económico de Davos, ¿verdad? En donde se supone que estuvo presente, supuestamente, puede haber sido también, no sé, un holograma, digamos, tuvo Bill Gates, tuvo George Soros, tuvo, qué sé yo. Bueno, Klaus Schwab presidía ya lo conocemos, a él vimos un videíto la otra vez, este señor que es Rothschild también, tiene en su árbol genealógico parentesco con la rama Rothschild, que por cierto está en Chile también, ¿no? Bueno, paralelo a eso, se organizó el Foro Euroasiático, coincidiendo por completo. Nadie ha hablado de eso. Y eso es muy importante, porque son países muy significativos. O sea, estaba Rusia, estaba China, están los países, en el fondo están los países del BRICS. O sea, Brasil, tú conoces la idea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero que puede crecer. Bueno, aunque no crezca en nuevos miembros, el BRICS ya es algo que está creciendo por su participación en la economía. O sea, cuando nace el BRICS, representaba como un 8%, algo así, de la economía mundial, y hoy ya va por el 20 y tanto, y ahora yo creo que va pronto a llegar al 30%. No, y se pueden incorporar otros países más. ¿Y cuál es la relación entre este conglomerado de países, intereses, en relación a la OTAN, la ONU, la OMS? Bueno, hay ¿Tiene algo varios, que ver? hay varios niveles. Mira, lo que pasa es que, bueno, esto ya es geopolítica, tienes que invitar a un geopolítico, yo soy psicólogo, pero lo que sí te puedo decir claramente es lo siguiente, que en el BRICS participan países que podríamos decir tienen un peso significativo en el planeta, tanto por su tamaño, como por su población, como por la productividad real o potencial, en varios planos. Por ejemplo, en el plano minero, en el plano alimentario, qué sé yo, están produciendo algunos de los elementos que el país necesita, que el planeta necesita para funcionar, ¿no? Por ejemplo, los alimentos, eso es básico, ¿verdad? Ya, Rusia, tú sabes, es un granero, bueno, etc. Brasil otro tanto, ¿verdad? Y eso que Brasil tiene muchas tierras no cultivadas. El potencial de Brasil es enorme. Bueno, entonces, esos países, en la medida en que se organizan y que no se dejen explotar, la propia India, por ejemplo, ¿verdad? Que también produce otras cosas, como, en fin, una región de gran actividad, por ejemplo, en fabricación de adminículos electrónicos y qué sé yo, es prácticamente una maquiladora, digamos, etcétera. Bueno, y además produce también software, produce inteligencia, ¿no? Artificial, conocimiento en ese terreno, etcétera. Todos ellos, los chinos, para qué decir. Entonces, en la medida en que el BRICS crezca el número porque hay varios otros candidatos posibles. Personalmente yo creo que hasta Irán podría incorporarse. Porque Irán no es un país pequeño. Es un país como
como México más o menos en extensión, y no, y tiene tierras bastante fértiles. Entonces son países de los cuales nosotros no tenemos idea, y los países, por ejemplo, ahí cercanos al Cáucaso, cercanos a Rusia, más arriba, los que terminan en tan, todos esos países, ahí también hay candidatos. Hay varios. O sea, yo creo que el BRICS podría crecer fácilmente hasta el doble, 10 países. Me está dando mucha curiosidad de lo que estás diciendo y no sé si meterme ahí o seguir fluyendo en lo Bueno, otro. no, solamente quiero decir que ahí, por ejemplo, con eso ya se muestra que lo que a nosotros nos venden como discurso en la economía, está enormemente sesgado, terriblemente sesgado, ¿no? La otra vez vi a un tipo que yo lo sigo, que me parece inteligente, muy bien informado, pero que hablaba pestes de la capacidad rusa, por ejemplo. Pero está completamente equivocado. Los rusos tienen una enorme... Bueno, aparte de que ya respaldaron en oro su moneda, el rublo. Y lograron que varios países que supuestamente no iban a comprarle petróleo, ¿verdad?, pagando por ningún lado, bueno, le van a comprar, pero además le van a pagar en rublos, como Rusia exigió. Y leía también que a pesar de que han habido bancos que están siendo sancionados, han encontrado otros bancos que no están sancionados y que les permiten operar y seguir fluyendo en el dinero. Claro, y el rublo ha ido mejorando su posición relativa en el mercado. Ahora ya está como... un rublo vale cerca de 60, un dólar vale como 60 rublos, por ahí es más o menos la proporción, pero partió como en 90 o en 100, o algo así. O sea, y lleva muy poco rato. Entonces, ha mejorado muchísimo la posición relativa de esa moneda en el mundo. Un poco como ocurrió antes cuando China decidió desafiar la prohibición de comprar o de comerciar, sobre todo petróleo, ¿verdad?, paseándose el dólar. Bueno, introdujo el petroyuan, ¿verdad? Y se impuso. Y hay muchos países que comercian con China que pueden hacerlo, digamos. Yo no soy pro chino, pero yo creo que si se desafía... También es una buena descripción de las fuerzas claramente, que están hoy en día colisionando. Me imagino que obviamente están tratando de preservar sus intereses, evitar que los intereses de los otros se acerquen, tratando de hacer más poder en la unión en contra unos de otros. Claro. Bueno, claro, entonces, para sellar este temita de los discursos falsos... Y nos vamos a Spot y a la vuelta vemos el video. Bueno, no, pero para sellarlo solamente te quiero decir que recordemos que de Rusia se decía que poco menos que iba siendo derrotado ignominiosamente que estaban comiendo alimentos vencidos, con las latas vencidas en los ejércitos. De falsedad absoluta. O sea, piensen que Zelensky ya está prácticamente entregado. O no lo dirá, pero si ya hasta el Washington Post reconoce que Rusia va ganando esa guerra, pues. Y era previsible que eso ocurriera. Si a Zelensky y a Ucrania la usaron, pues. La usaron para provocar a Rusia y lograron en parte lo que se proponían. Pero no el inicio de la Tercera Guerra Mundial, todavía no. Wow, dejemos ahí porque es interesante porque finalmente lo que yo trataba de mostrar es que qué difícil es comprender lo que está pasando cuando operan bloqueos informativos, operan engaños, mentiras, pero también hay elementos lo suficientemente burdos, pero burdos del verbo burdos, como para decir, ya, pero aquí faltan partes. O sea, esto es indudable que no puedo tomar una posición radical en atención a que me falta completamente la otra mitad, y hasta que me muestran, le entra agua por muchos lugares. Ese tipo de alertas creo que son buenos ir entrenando un poco la mirada, el pensamiento, así, ya, pero no puedo concluir ahora. Y tener un poquito de paciencia, si no es necesario que uno se abandere y salga corriendo con nada. Tranquilo, falta... Vamos a decir algo después a propósito de eso. Quédense con nosotros, vamos y volvemos. En Clínica Gastrosalud contamos con equipos médicos de excelencia y tecnología de punta para garantizar salud y bienestar a un excelente costo. Contamos con servicios médicos integrales especializados en tratamientos gástricos y programas completos para la obesidad. Realiza tus reservas de hora en la página www.gastrosalud.cl.
En Clínica Apoquindo contamos con una infraestructura de primer nivel para ofrecer servicios de instalación de balón gástrico, pellet antialcohol, cirugías plásticas reconstructivas, cirugías estéticas, kinesiologías, psicología, psiquiatría, nutricionista. Visítanos en www.clinicapoquindospa.cl. Clínica Medical Home, líder a nivel nacional en hospitalización domiciliaria y servicios ambulatorios para pacientes agudos, subagudos y crónicos. Clínica Medical Home entrega a su disposición experiencia y trayectoria en salud a través de servicios especialmente pensados en las necesidades de cada persona, adaptando el concepto de comodidad a sus instalaciones y residencia mediante altos estándares de calidad. Visítanos en www.cmhchile.cl. Clínica Medical Home. En Logan Abogados contamos con profesionales altamente comprometidos con los intereses de nuestros clientes. Nuestro staff está capacitado para entregar mucho más que una asesoría integral y especializada, pues buscamos proporcionar la tranquilidad que sus intereses merecen y necesitan. Visítanos en www.logan-abogados.cl. En Clínica Nueva Costanera trabajamos día a día por tu salud y la de los tuyos. Contamos con una amplia trayectoria entregando salud y bienestar con servicios médicos integrales, gastroenterología, endoscopía, pellet antialcohol, programa de balón intragástrico, bioimpedenciometría, entre otras prestaciones. Visita nuestra página www.clinicasnuevacostanera.cl e infórmate de todas nuestras prestaciones. Bienvenidos de vuelta. Quisiera aprovechar de invitar a todas las personas que nos ven en distintas partes del planeta a que se suscriban al canal, que vean los capítulos en YouTube también y nos pongan de qué país son para saber más o menos en qué parte del mundo nos están viendo y a ver si podemos ir trayendo a colación algunos ejemplos o pautas que conecten todo lo que está pasando, porque justamente con Eduardo estamos hablando de que están pasando cosas a nivel planetario y hay bastantes cosas que alertan de que están pasando cosas que tienen que unirse, que hay algunas pautas que conectan. Entonces si nos dicen que están de Argentina, Panamá, Ucrania, China, qué sé yo, quizá podamos ir tomando algunas temáticas y haciéndoles más sentido también al resto de los que nos siguen. Entonces, para volver con Eduardo, estábamos hablando en los spots comerciales sobre el tema del pensamiento, de cómo pareciera ser que se ha abandonado un poco la búsqueda de indagar en profundo y se van quedando en el chapoteo y sin ni siquiera luces para indagar. Eduardo, ¿cómo ves tú este fenómeno cultural, diría yo? Oye, antes debo aclarar que me saqué me dio mucho calor. Es que uno no tiene idea de cómo cambia el frío afuera en Santiago ahora. Sí, que está súper helado, pero aquí hace muchísimo calor. Bueno, mira, yo creo que la merma del nivel de pensamiento, de la profundidad, eso tiene que ver con muchas cosas. Desde luego, con algo medio paradójico, y es que nunca había habido tanta información disponible y paralelamente nunca había habido tan poca voluntad de agenciársela y de procesarla. Nunca había habido tanta educación formal, o sea, hay una proporción de la juventud, por ejemplo, que es universitaria hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ocurría en mi época, pero en muchos lugares el primer año de universidad parece un cuarto medio o un tercero medio, digamos, ¿no? Y los criterios de evaluación y todo eso cambiaron por completo. Entonces, las cifras que parecen, digamos, alentar una visión más o menos auspiciosa del presente son bien sospechosas en realidad. Y podríamos concluir más bien que hoy se lee menos que antes. Déjame contarte, por ejemplo, que en el caso de Chile, en dictadura llegamos a una situación tan crítica que las librerías de todo Chile eran menos que las que había en la provincia argentina de Mendoza. Los tirajes de los libros, todo había decaído, ¿no? Pero eso no se ha arreglado mucho en democracia, no ha mejorado tanto.
Y hoy la gente lee, pero lee en pantalla. Y resulta que las investigaciones neurofisiológicas muestran que la lectura en pantalla es casi siempre, en muchísimos casos, menos profunda. Y a menudo es puramente instrumental, o sea, ando buscando el dato, pum, pum, y para eso leo. Y ando buscando el dato, aun si estoy argumentando o estoy discutiendo con alguien, para darle un contraargumento a otro, y punto. Entonces, las cosas se citan fuera de contexto, sin digamos, datos comparativos que permitan sopesar las cosas. Y los políticos e incluso las autoridades operan así. Lo veíamos la otra vez a propósito de las cifras de la pandemia, ¿verdad? Que la gente confunde todo, veíamos, ¿verdad?, varias confusiones entre morir por COVID, morir con COVID, entre, por ejemplo, la letalidad versus la mortalidad completa, ¿verdad? Bueno, lo veíamos en la sesión recién pasada, así que el que no lo vio puede ver eso. Pero se podrían seguir agregando cosas, por ejemplo, una cuestión clave para la medicina desde el punto de vista clínico. La confusión entre lo que se puede llamar el riesgo relativo y el riesgo absoluto. Se supone que toda intervención, ¿verdad?, medicamentosa o no, ¿verdad?, apunta a disminuir el riesgo absoluto, pero las estadísticas que a uno le dan son relativas a la disminución del riesgo relativo. Mira, hay un estudio de Lancet, que hizo un ajuste al respecto y que fue lapidario. Lo podemos dejar después en la caja si quieren. Es de Lancet, ojo. O sea, es difícil pasar goles que no sean de la Big Pharma ahí en esa revista. Bueno, y se mostraba que la disminución del riesgo absoluto era, en el mejor de los casos, la vacuna que mejor puntuaba era de 1,3%. Pero claro, se había estado publicitando con un 95-93% esa misma vacuna, ¿verdad? Y las otras con un 90, con un 87, en fin, porque aludían a la disminución del riesgo relativo. Y eso no te lo dice nadie. En fin, entonces todas esas confusiones podríamos encontrarlas en otros ámbitos también, bajo otros términos. Se confunde todo. Y entonces es imposible pensar. Además de eso, hay una merma en el lenguaje. El lenguaje es de una imprecisión cada vez mayor, en todos los ámbitos, en el ámbito de la política, en todos los ámbitos. Hay una ambigüedad incluso deliberada. La otra vez, no me acuerdo si era de Irlanda o de Escocia, grabaron a una de las autoridades políticas asociadas a la pandemia, diciéndole a otros, digamos, bueno, supongo que no habrá tanta gente inteligente que se dé cuenta de que lo que dije no queda claro si es una orden o una recomendación. ¿Te fijas? Entonces, sobre esa base, la otra vez, creo que te conté que la otra vez en España, por ejemplo, se daba por hecho, porque lo habían dicho las autoridades, que no se podía ir a restaurantes sin el pase de movilidad. Pues bien, un señor que no creía que eso tuviera ninguna pertinencia, que no era necesario, que era una medida excesiva y que estaba orientada a hacer quebrar la economía española para poder rendirla, ¿verdad?, a los pies del nuevo orden mundial, desafió eso y dejó pasar a la gente. Le pedía así. Entonces, cuando fueron a sacarle el parte, qué sé yo, a apuntarle la multa, él se defendió diciendo lo siguiente: bueno, la ordenanza dice explícitamente que yo debo pedir el pase de movilidad. Lo pedí en todos los casos. No lo tenían las personas, pero yo cumplí, yo pedí. Ahí me gustaría... Pero un segundito, pero te fijas que ese señor actuó con inteligencia, porque desafió una norma deliberadamente civilina, ambigua, ¿verdad?, porque quiere evitar la responsabilidad de hacerse cargo de una cosa que no puede exigir, no puede imponer esa norma, ¿verdad? Pero lo hace por esa vía. Entonces, esa es la majamama comunicacional en que está metido el mundo en este minuto. Sí, porque justamente estaba viendo una pieza gráfica en las redes sociales que decía: compra este televisor Full HD
tiene tanta claridad en la imagen que hasta se ven los hilos en los informativos que mueven a los comentaristas. Y da un poco cuenta de eso, porque se encuentran varias cosas. Se encuentran, por un lado, una majamama que tú dices de información que es confusa, ambigua, incoherente, inconsistente, mal argumentada, plausible, creíble, verosímil, y todo esto en un mismo discurso. Entonces siempre hay como un componente de, a lo menos de, suena razonable, pero uno dice, ya, pero espérate, po, dale doble clic, porque yo siempre he dicho, oye, suena súper razonable que si hay una pandemia, hagamos una operación conjunta, porque hay intereses extraterritoriales que tienen que orquestarse, y si nos ponemos de a uno, poner de acuerdo, nunca vamos a llegar a un buen puerto. Entonces uno dice, tiene razón, la OMS pudiera tener un rol, qué sé yo, que titerete esta cuestión, qué sé yo, me dice, ya, pero además de eso, ¿pudiera ser que quisiera otras cosas? ¿Es el único interés que está detrás de esto el cuidar a la población? Pudiéramos, en atención a la historia de la humanidad entera, a lo menos pensar que si pudiera eventualmente haber algo que quizá, como este caballito de Troya, hay algo ahí sospechoso. Bueno, claramente mira, hay evidencias por todos lados de que para volver al tema del principio, ¿verdad? Y tenemos un video en espera también, acuérdate. Sí. La presunta teoría de la conspiración respecto al nuevo orden mundial dejó de ser teoría de la conspiración, pasó a ser una teoría perfectamente plausible para un hecho claro, ¿verdad? Porque ya los integrantes de esa élite están dando la cara con toda nitidez. O sea, el Klaus Schwab abre el foro de Davos diciendo claramente que el mundo lo hacemos nosotros. Este año... Ahora, recién. Hace un par de días. Sí, lo hacemos nosotros, que quede claro, digamos. Una de las encargadas, ya no me acuerdo, pero en fin, uno de los personajones, pero en este caso mujer, que asistía ahí también, dice con toda claridad, bueno, ya hay que reconocer que la pandemia fue un muy buen negocio, digamos. Lo dice con toda claridad. Hay un señor, y ahora sí que podríamos poner el videíto, que yo creo que también es un informante... Ya, ¿pero tenemos que guardar silencio para verlo o podemos ir conversando? Mira, yo creo que lo podemos ver porque son 2 minutitos nomás y lo conversamos enseguida. Porque... Entonces vamos a guardar silencio. Sí. Ya, entonces por favor, los dejo con este breve video para comentar posteriormente con Eduardo. And I think we didn't talk about yet, there are two ways on central bank digital currencies. One is the wholesale piece. So basically our interactions as a commercial bank with the central bank. And here I would say it makes a lot of sense. This is new technology coming in. We can talk about it, advantage, disadvantage, but at the end it's an efficiency game and maybe it's a security game, makes a lot of sense. A completely different ball game it is when you start to talk about the retail central bank digital currency, not because it's digital. I can pay this digital with my mobile, has nothing to do with central bank digital currency. But I think the fundamental change is the underlying business model is as a retail customer, as a citizen, will have an account with the central bank. I don't have just an account with a commercial bank, I have it with the central bank, which has a lot of advantages for me. It's safe, it feels good, but there are some challenges with this because the central bank is ultimately, it's a public office. Commercial banks are under a commercial regime. Central banks are not under a commercial regime. What about interest rates on an account like that? When things are going well, how does this look like? Oh, on a bank run, how does this look like? Is this accelerating the bank run because I have a safe account with somebody? So these are then the fundamental questions. That's why I think it's excellent to see that 90%, 87%, I think, central banks are looking into that and try, and we need to figure out how that all can work. But having said what is ongoing, I think we are now, for 10 years, 15 years in that new, call it technology, blockchain. We see now the market is collapsing. Okay, let's see in 5 or 10 years, something will survive. Something will survive, and I think we should all make sure we understand what that will be.
Eduardo, ¿qué nos puedes comentar de este Bueno, video? no quisiera detenerme mucho, pero claramente se van a cargar el dinero físico, pues. O sea, va a existir solo dinero digital. Pero cuando alude al celular, alude al celular porque ya se implantó, pero luego viene la eliminación del celular. Vamos a tener un chip, supuestamente. Un chip. Y con ese chip nosotros vamos a poder abrir puertas, lo que tú quieras, ¿verdad? Y también, entre otras cosas, ¿verdad?, acceder a la cuenta. Entonces, se nos Perdón, justo en esa parte, yo he visto unas presentaciones de estos mismos señores, qué sé yo, donde lo dicen, para Sí. no decir que se nos ocurrió recién, se te ocurrió recién, sino que textualmente le dice, bueno, podemos ingerir esto a través de en una otro pastilla. momento del discurso, el mismo, claro. Y lo dice, Sí. para evitar que estamos inventando, estamos no, suponiendo... si aquí no hay conspiranoia Lo alguna. dicen Sí, textual, sí, lo están y está el diciendo. video donde el Ahora, tipo lo dice textualmente. cuando esto se ventiló por primera vez, cuando trascendió que esta era la agenda, por supuesto que eso también fue tildado de conspiranoia, pues. El que lo hizo, el que lo dijo por primera vez fue un pastor muy confiable que se había enterado de esto porque, en fin, había trabajado en un aspecto pastoral con los grandes empresarios que estaban en el gran proyecto este del pipeline del oleoducto, ¿verdad? Ese de Alaska, ¿verdad?, que eran como 1200 kilómetros, una obra de ingeniería gigantesca. Bueno, entonces él ofreció sus servicios allí, se llama Lindsey Williams, y curiosamente se fue enterando de todo esto porque los más viejos de esos empresarios le empezaron a contar algunas cosas. Pero esto es lo interesante, ¿por qué le empezaron a contar algunas cosas? Porque en teoría todo esto era secreto. Porque ellos ya se sentían desplazados por las nuevas generaciones. Sus propios hijos y sus nietos habían sido capturados por la mafia satánica directamente. Eso es muy interesante. Esto yo lo vi, lo de la eliminación del dinero digital y todo lo demás, hace 12 años por lo menos. Lindsey Williams lo dijo con todas sus letras, editó DVDs y qué sé yo. Nadie le hizo caso. Todo eso parecía conspiranoico. Y él decía con toda claridad, mire, ¿por qué les creo yo a estos señores? Porque de todas las cosas que les escuché, ninguna dejó de cumplirse. ¿Por qué no se habría de cumplir esta otra? Ese era su argumento. Bueno, que a mí me parecía bien convincente, digamos, porque les había escuchado muchas revelaciones. Bueno, entonces, estos señores tienen también una especie como de cláusula interna, esto es lo que se ha podido inferir, que los obliga a avisar. O sea, algunos son satánicos, otros son luciferinos, hay una distinción allí, pero en cualquiera de los dos casos, ellos... A ver, te lo pongo así. Pongamos el nivel más básico. No ya ni satánicos ni luciferinos, sino simplemente psicópatas. Muchas veces el psicópata tiene un goce especial anunciándote que te va a atacar. Te dice, bueno, un día esto te robo la polera. Me gustó mucho. ¿Ya? O no sé qué, lo que fuera, ¿no? Un día esto me quedo con tu novia, digamos, me gustó, ¿no? Gracias por presentármela. Bueno, y de repente lo hace, efectivamente. Entonces, tú al comienzo crees que estás jugando y después descubres que era real. Entonces, no hay ninguna, comillas, sensación de culpa en él, porque yo le avisé. Ese es el argumento. Yo le avisé. Esa es una de las cuestiones. Entonces, Sí, estos pero tipos están como obligados a, en cierto modo, hay una especie como de protocolo de honor, digamos, dentro de lo que ellos entienden por honor, que los obliga a avisarle. Entonces, algunos de ellos lo hacen abiertamente, otros lo hacen a través del cine, a través de la literatura. Por eso es el interés tan grande de ese Rockefeller por conectarse con Aaron Russo. Sí, que lo habíamos conversado en otro capítulo Sí. para lo que lo revisen. Pero no quería desaprovechar la oportunidad, ya que has dicho varias cosas que en general terminan todas siendo categorizadas con conspiranoia, que puedas distinguir conspiranoia de conspirología a este punto. Ya, bueno, cuando se habla de conspiranoia se habla de una realidad que también existe, ¿verdad?, que es como la proliferación de teorías, digamos, sin mucho asidero, que en algunos casos llegan al desvarío, ¿verdad? Y que en algunos casos están manipuladas también
por los propios denunciados para generar descrédito en todo lo que tenga que ver con denuncia de conspiraciones. En algunos de estos casos entonces se tilda como conspiranoia algo que es perfectamente válido y en otros casos, bueno, una alarma, un alarmismo, ¿verdad? Que efectivamente merece ese rótulo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de conspirología estamos hablando del estudio serio de las conspiraciones reales, porque la historia está llena de conspiraciones, pero completamente llena. Y hay muchas en las que todos podemos pensar, ¿verdad? Solo que nos falta el horizonte temporal. Por ejemplo, cuando muere Juan Pablo I en el Vaticano, a los 33 días de haber asumido, ¿verdad? Costaba creer, dado el estado emocional de la cristiandad, comillas, ¿verdad?, que eso pudiera ser un asesinato. Bueno, todo apuntó hacia allá y hoy está más que claro eso. Las Torres Gemelas, hay mucha evidencia en muchos casos, ¿verdad? Las preguntas claves ahí para distinguir entre la conspiración y la conspiranoia es cuáles son las evidencias. Y yo diría que en varios de estos casos la conspiranoia se transforma en conspirología cuando hay fundamentos tales como los siguientes. Por ejemplo, testimonios de insiders, no solo víctimas, sino insiders, espías, por ejemplo, pero también ex protagonistas de esa mafia, ¿verdad? O de la que fuere, porque las conspiraciones se dan en muchos ámbitos, arrepentidos. Hay bastantes más de los que uno cree, bastantes más, ¿ya? En todos los ámbitos. Bueno, luego también, ¿verdad?, una pregunta clave es ¿a quién beneficia esto? Y una subpregunta de eso también es ¿dónde va el dinero? Porque la mayor parte de las veces esto pasa por el dinero, ¿verdad? Ya. Otra cuestión importante también es ¿qué es lo que pierde este señor? Al que yo estoy considerando un loco porque está diciendo algo, dice ser víctima de esto, de lo otro, a mí me parece una locura lo que está diciendo. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué gana diciendo lo que dice y qué pierde? ¿Qué ganaba Ronald Bernard diciendo lo que dijo? ¿No es cierto? ¿Qué ganaba un tipo que había operado en los mayores niveles de inteligencia norteamericana, como Robert David Steele, ¿verdad?, para decir lo que dijo? ¿Qué ganaba Aaron Russo, al contar lo que cuenta de sus diálogos con uno de los Rockefeller? O sea, no ganan nada, o sea, todo lo contrario. Lo que ocurría después de esas revelaciones es que una cantidad muy importante de gente les restó crédito y los consideró unos locos. ¿Qué ganaba el pastor Lindsey Williams al contar lo que contó hace 15 años? Nada. Nada. Perdía feligreses, perdía prestigio, arriesgaba incluso demandas, etc. Entonces, en muchos de estos casos, pues son muchos los casos, ese es el patrón. Están haciendo declaraciones que solo los perjudican. Piensa a un nivel más doméstico, piensa en los denunciantes de Caradima. ¿Qué fue lo que obtuvieron al inicio? Persecución de los Pero feligreses, absolutamente descrédito, una persecución inmisericordia. que era el demonio que estaba operando a través era de el demonio ellos. que estaba operando. O sea, lo que estaba inspirando sus palabras de denuncia era el demonio mismo. Bueno, el demonio era Caradima, no eran ellos. Ellos fueron víctimas. Y lo mismo vale para la señorita Aranda, ¿verdad?, víctima del cura Renato Poblete, ¿verdad?, etcétera, ¿verdad? Bueno, y de esto hay muchos casos. En el caso internacional, ¿qué ganaban las víctimas que dijeron, los sacerdotes que dijeron fui violado por Maciel? ¿Cómo va a ser violado por Maciel? Si Maciel es un santo, estamos a punto de santificarlo. No, pero este señor está loco, de nuevo, el demonio. Bueno, ¿qué quedó claro? Quedó más que claro que todo eso era cierto y que era eso apenas la punta del iceberg, que tenía una podredumbre oculta. Ya era imposible seguir ocultándolo, bueno, etc. Entonces, esas son muchas otras las preguntas posibles, pero son estrategias mínimas, ¿verdad?,
junto con la triangulación de datos, junto con etcétera. Entonces, por ejemplo, tú de repente puedes descubrir que, claro, a fulanito de tal se lo está denunciando, sí, un segundo, se lo está denunciando, pero tú puedes hacer un estudio de sus cuentas bancarias y descubres que están los paraísos fiscales efectivamente recibiendo 10, 15, 20 millones de dólares. Ah, bueno, entonces aquí hay algo. O sea, ¿cómo este señor recibe esta suma? ¿A raíz de qué? ¿Y por qué la recibe en un paraíso fiscal? Eso vale para unos cuantos políticos chilenos también que aparecieron en esa segunda lista de los... Panama Papers. Sí, pues. Sí, Bueno, está la filtración de Wikileaks, hay pero varias cosas que... Hay varios personajes que han ido desapareciendo de las noticias. Sí, bueno, yo creo que para ir cerrando, por lo menos el punto que yo acuño en todo esto es enfrentarse a la realidad con mejores herramientas, porque sí hay conspiranoia, sí hay engaño, pero todavía hay suficiente agua en la piscina para poder a lo menos decir esto. Aunque no estoy del todo convencido, porque como decíamos en un capítulo anterior, nada nos asegura que lleguemos a la verdad, claro. Pero por lo menos no dejar de buscarla. Sí, pues. Y creo que estamos generando una cultura muy confiada en general, cuando a todas luces uno debiera partir, como insisto, hasta el cansancio, de la lúcida desconfianza a la confianza y no al revés. No partir de la confianza hacia la desconfianza, porque justamente el que nada teme, nada sospecha, nada se protege, nada duda, nada pregunta, mal negocia, las hace todas, pues se entrega porque acá estoy en buenas manos. Sí. No, señores, a hacerle doble clic a las cosas, el mundo está pujando por recursos, por posicionarse. Hay un segundo nivel, yo quisiera agregar un segundo nivel, aparte de eso, aparte de pensar, de razonar, de reflexionar, de considerar los datos, una vez que ya me doy cuenta de que hay algo que definitivamente es ultra sospechoso, entonces ya tengo que movilizarme, pues. No tengo por qué mantenerme preso del miedo de parecer conspiranoico. Ese es un miedo que nos han inducido. Es lo mismo que les pasa a las mujeres maltratadas, a las víctimas de maltrato laboral, que si yo lo digo, en fin. No, señor, haga la denuncia directamente o muévase, procure una ayuda. Porque si no, lo van a seguir esquilmando, lo van a seguir abusando, lo van a seguir maltratando, ¿no? Esa es una cuestión. Y una frasecita de Kennedy, yo creo que para cerrar es interesante, digamos, en este plano. Me acordé de inmediato apenas hablabas tú. Ahora, cuando él dijo, hemos guardado por demasiado tiempo un silencio muy parecido a la estupidez. Demasiado parecido. Bueno, hay silencios inteligentes, pero hay silencios que ya son indicadores de pusilanimidad o de estupidez o de corrupción. Sí. Valga la alerta de estar más despierto. O sea, yo sé que estas temáticas igual acepto y asumo de que son angustiantes, son desesperanzadoras, son negativas, son todo lo que esta cultura dice, evítela, mejor tomarse una pastilla, o mira, piensa que está un programa de televisión más entretenido, ¿para qué está viendo eso? ¿Qué te angustia? Y nosotros que salimos en la noche, ¿para qué te voy a acostar con pesadillas? ¿Qué sé yo? Pero hagámoslo por nosotros y por nuestros hijos. Yo digo, mi hija, yo tengo una hija pequeña y digo, oye, pero es que también soy responsable de mi hija también, de que ella tiene 6 años, no puede comprender lo que está pasando. Yo soy su único luz en este momento, entre comillas, todo, pero desde ahí también digo, me lo tengo que bancarse. A mí también estas cosas me angustian y me alertan y me estresan también en algún momento, pero es que si esa es la realidad y estamos, y eso es el ejercicio mínimo de lucidez, decir, bueno, esto es lo que es nomás, ¿por qué le vamos a hacer? Los hijos están en el foco, ¿eh? Los hijos están ahí, bajo la lupa. Ese es el punto en el que se están concentrando. Ya, se nos acaba el tiempo. Sí. Sí, bueno, muchísimas gracias. Este capítulo yo creo que va a haber que verlo un par de veces, no creo que entre a la primera, pero si el que se dé el tiempo de desmenuzarlo y sobre todo ver de dónde venimos y por qué y cómo y desde dónde hemos llegado a este capítulo con Eduardo, creo que hay un tremendo trabajo ahí. Muchísimas gracias, Eduardo, bueno, como siempre muy interesante y inquietante particularmente, pero que sea la aceptación de la realidad como primer paso a cualquier pretensión o posibilidad de mejorar en algo. Así que muchísimas gracias. Y antes de despedir, agradecer a Fabiola que me regaló esta polera que es como medio vinilo, Pink Floyd, qué sé yo. Muchísimas gracias por la polera. Bueno, los dejo todos invitados al próximo capítulo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Hernán, por el té.